Buenas tardes, mi nombre es Silvia Álvarez y hoy vamos a trabajar el penúltimo texto de la interpretación de los sueños que está en el apartado de Psicología de los procesos oníricos. El texto se llama Proceso primario, proceso secundario, represión. En este texto Freud trata de abordar cómo funciona nuestro aparato psíquico, bajo qué procesos. Y va a concluir el texto diciendo que el funcionamiento de nuestro aparato psíquico no es diferente en la patología. Es decir, cuando se da patología, síntoma, en psicoanálisis, no es porque haya una estructura que funciona mal o una fisiología que funcione mal, sino porque el funcionamiento entre el aparato consciente, entre el sistema consciente, preconsciente e inconsciente, está, digamos, conflictuado, ¿vale? Es decir, hay una dinámica entre ellos, un funcionamiento entre ellos, un transborde de energía entre ellos que funciona de forma que nos produce un síntoma. Pero ese mismo funcionamiento, cuando se relacionan distintos los sistemas, es un funcionamiento normal que no produce síntoma. Entonces, en la primera parte del texto, Freud nos va a decir que tras recuperar todas las teorías que habló que trabajó durante la primera parte de la interpretación de los sueños y que trataban sobre lo que es un sueño, cuál es su función, cuál es su origen, dice Freud que está de acuerdo con todas esas teorías excepto dos. El sueño tiene sentido y hay una de las teorías que dice que no. Y el sueño no se produce como producto de una causa orgánica, sino que se produce por el deseo inconsciente. Estas teorías que hablan de que el sueño no tiene sentido o que el sueño se produce como una causa orgánica, pues Freud no está de acuerdo con ellas. Luego dice Freud, básicamente revisando estas teorías de las cuales os he hecho un pequeño resumen de las más importantes, con las que está de acuerdo. Dice, el sueño nunca se ocupa de cosas poco importantes, ¿vale? Dice que a pesar de que se nos aparezcan así las ideas del sueño, el sueño siempre está ocupado de cosas importantes, pero como está deformado, pues parece que es menos importante de lo que aparenta. Dice que Freud que en nuestro aparato psíquico siempre están circulando cosas importantes. Lo que pasa es que, pues, o pasan varias cosas. Una, o que no hemos puesto atención a esas cosas, porque cuando percibimos no lo podemos atender todo, entonces ha entrado en nuestro aparato, se ha guardado en la memoria, pero no se ha hecho consciente. La otra cuestión es que pueda ser un contenido inconsciente, un contenido estructural de nuestro aparato, entonces por ser estructural tampoco vamos a poder acceder a ella. Y también puede ser inconsciente porque ha sido rechazado de la conciencia por ser inconciliable. En ese caso sí podríamos acceder, pero bajo el trabajo del análisis. Y además dice Freud que hay otros contenidos que tampoco son conscientes porque han sido censurados. Es decir, hay una idea que es preconsciente, por ejemplo, una idea latente, una idea que está en nuestra memoria, pero que es inconciliable. Por ejemplo, se me ocurre que le hemos pegado a alguien y no queríamos hacer eso. Entonces, digamos que de alguna manera, cada vez que queremos recordar eso, que nuestro aparato psíquico tiende a cargar esa huella psíquica, esa huella de memoria, nuestro preconsciente evita que eso pase y es rechazada. Y cuando ocurre eso, ya veremos qué pasa, porque puede tomar dos vías diferentes. Pero lo que no va a hacer es hacerse consciente. Luego dice Freud que los sueños siempre toman material de la realidad para formarse y ese material suele ser indiferente porque ayuda al deseo del sueño a disfrazarse. Al disfrazarse pasa desapercibido y puede expresarse en la conciencia. También nos dice Freud que el motor del sueño es el deseo inconsciente, que eso es lo que forma parte de la tesis, ¿no? El deseo del sueño es un deseo sexual, infantil y reprimido. Con eso también está de acuerdo por parte de las teorías. Luego dice Freud que el material de la vida despierta entra en el sueño de forma que nuestro aparato psíquico lo toma como una ilusión y al tomarlo como una ilusión lo mete en el sueño y evita que nos despertemos. Luego también nos dice, eso creo además que lo trabajé en el capítulo de la regresión con el sueño de esta persona, de este hombre que se despertaba porque su hijo estaba ardiendo, le había caído una vela encima. Si volvéis al vídeo lo podéis ver. Dice Freud además que hay una actividad psíquica inconsciente y otra preconsciente. En la preconsciente están las ideas recuperables por la conciencia. Si la función de la atención, que corresponde a la conciencia, recae sobre ellas, es decir, las carga psíquicamente, las excita a esas huellas, a esas ideas inconscientes. Entonces pueden aparecer en la conciencia. Y eso implica una cosa muy curiosa, y es que entonces hay en circulación ideas en nuestro preconsciente, en nuestro aparato psíquico, que están funcionando sin que nosotros seamos conscientes de ellas. Entonces, eso es interesante
Pero estas ideas de las que estamos hablando, que son las ideas latentes, no son las ideas propiamente inconscientes, que también hablaremos después. Estas son las ideas latentes del preconsciente, las recuperables. En las ideas latentes, además, dice Freud que hay una actividad psíquica muy compleja. Dice, porque estas huellas han nacido durante el día y son huellas o son ideas que son manejadas voluntariamente según una lógica racional, ¿no? Una lógica que sigue unas normas del pensamiento despierto, una semántica, una gramática y una relación entre ellas, pues lógica, ¿no? Y dice Freud que suelen ser ideas no conflictivas, que no producen conflicto a la conciencia y que son manejadas voluntariamente por ella porque no le producen conflicto. Pero en el momento en que aparece una idea que produce conflicto, el preconsciente la censura y evita que aparezca en la conciencia. Pero en el sueño, dice Freud, que estas ideas pueden aparecer en la conciencia deformadas porque se rebaja la censura y entonces aparecen de forma involuntaria y son utilizadas por el deseo del sueño. Esto es interesante remarcarlo porque cuando el paciente asocia libremente, lo que hace es asocia libremente sobre el sueño. Cuando asocia libremente sobre el sueño, lo que hace es, a partir del relato del sueño, lo que hace es asociar lo que se le pase por la cabeza. Y ahí aparecen estas ideas latentes que han sido utilizadas por el deseo del sueño para formar el sueño, ¿vale? Entonces, ahí podemos ver que durante el trabajo del sueño, durante la formación del sueño, emergieron unas representaciones que son involuntarias, que el aparato psíquico durante nuestro reposo las manejó para poder expresar el deseo inconsciente. Estas ideas latentes, cuando hacemos la interpretación, es decir, cuando pasamos del contenido manifiesto, el relato del sueño, a las ideas latentes, nos damos cuenta que tienen unas conexiones muy variadas y a veces muy lejanas. Es decir, a veces podemos estar hablando, por ejemplo, de un barco y estar hablando de la sexualidad con nuestra pareja, por ejemplo. O podemos estar hablando del mar y estar hablando del éxito profesional. Es decir, hay ideas que están muy, muy lejanas porque esta segunda parte del aparato trata estas ideas de una forma absurda, que no es lógica, que no es racional, ¿vale? Cuando se forma el sueño. En este punto nos trae Freud una contradicción. En el sueño aparecen ideas latentes que están, fabricadas durante el día, están elaboradas durante el día, durante nuestro pensamiento diurno y forman parte del pensamiento lógico-racional, pero si analizamos estas ideas latentes que llegan al contenido manifiesto, es decir, que van llegando al contenido del sueño, al relato del sueño, vemos que para llegar de las ideas latentes al contenido manifiesto, es decir, para que se forme el sueño, esas conexiones, para que pase eso, tienen otro tipo de procesos psíquicos que no son de los procesos racionales de la vida despierta. Dice Freud que esos procesos psíquicos son anormales, son extraños, porque a nuestra vida despierta les resultan incoherentes, les resultan absurdos. Y nos dice Freud lo siguiente: en la formación del sueño participan dos procesos psíquicos de naturaleza diferente. Uno crea pensamientos oníricos de perfecta corrección, de igual valor que el pensamiento normal, y el otro procede con estos de una manera extraña, en gran sumo incorrecta. Este es el genuino trabajo del sueño. Es decir, para que las ideas latentes del sueño, que han sido traídas por el deseo inconsciente, para que éste se pueda expresar, pasen estas ideas latentes al contenido manifiesto y se nos exprese así el sueño, han tenido que pasar unos procesos que son extraños, que no forman parte del pensamiento racional. Entonces dice Freud que hay una actividad psíquica diferente de la vida despierta, de la vida racional. ¿Y de qué pasa en el sueño? Pues que, de alguna manera, en el sueño coge estas ideas latentes del preconsciente que se han formado en la vida despierta y las organiza de otra manera. Las organiza con otras normas, con otras reglas que van a formar parte, o sea, que se forman gracias a estos procesos anormales. Dice Freud, ¿cómo funciona todo esto, ¿no? ¿Cómo funcionan estos procesos anormales? Y empieza explicándonos que en nuestro aparato psíquico podemos tener tres tipos de procesos mentales. Uno de ellos que se descuidan. Por ejemplo, nosotros percibimos algo, pero no tomamos conciencia de esto. Entonces circula por nuestro aparato preconsciente, por nuestra memoria preconsciente, pero no los hemos hecho conscientes. Están descuidados, no se han cargado energéticamente. Luego dice Freud que hay otros que se interrumpen. Y estos que se interrumpen
es interesante porque lo que ocurre es que se interrumpen porque la censura los ha considerado inconciliables, desagradables, que generan malestar, entonces los ha apartado de la conciencia, no permite que lleguen a la conciencia. Y claro, otros procesos que son los que sí han llegado a la conciencia, que son aquellos que rigen la vida normal, es decir, en una serie de ideas vemos algo y esa huella conecta con otra serie de ideas preconscientes y luego al final son sobrecargadas por la conciencia, es decir, recuperamos la memoria, la atención pone su energía en esos huellas de la memoria y llegan a la conciencia y las ponemos en marcha en asociación con aquello que estamos viendo, por ejemplo. O sea, tenemos 3 procesos: los descuidados, que entran en el aparato pero no los hemos hecho conscientes; los rechazados, aquellos que son censurados y de alguna manera quedan registrados de nuestro aparato circulando; y aquellos que llegan a la conciencia normalmente y los utilizamos para funcionar, para hablar, para movernos, etc. Dice Freud que hay 2 caminos: si ser en aquellos que se han rechazado, es decir, en aquellos productos que han sido censurados, aquellas ideas que han sido censuradas. Dice Freud que si se ha rechazado y censurado pueden pasar 2 cosas. Una, que eso que ha quedado en el preconsciente rechazado, de alguna manera se asocie con otras huellas némicas y se acabe agotando su energía, ¿vale? Y que pues no produzca nada, no produzca ningún síntoma, ningún pensamiento, ningún lapsus, nada, absolutamente nada. Y luego dice Freud que también puede ocurrir otra cosa, y es que el deseo inconsciente las atraiga, utilice la energía psíquica del deseo inconsciente, se transfiera a estas ideas y estas ideas sean utilizadas para formar el sueño u otros productos como puede ser un síntoma. Entonces, vemos como lo que dice Freud aquí es que el inconsciente elige representaciones banales para así saltarse la censura. Es decir, escogería estas representaciones que han sido rechazadas por el preconsciente, les transferiría su carga psíquica y con eso las atraería así y por conexiones asociativas entre representaciones, entre ideas, al final acabarían deformándose en el sueño, ¿vale? Se transforman en otra cuestión gracias a esa conexión asociativa. Pero dice Freud, hay otras 2 formas que pueden formarse y manifestarse en los sueños. Que ese proceso preconsciente, esa idea inconsciente, ya se encuentra en la misma cadena asociativa con el deseo inconsciente. Entonces es rechazado automáticamente y ya se mete en el inconsciente. Entonces lo que hace el deseo inconsciente es seguir esa misma cadena asociativa y con esa idea preconsciente o latente y formar el sueño. Y luego dice Freud que también puede ser que un deseo inconsciente sea despertado, por ejemplo, por causas somáticas y busque restos psíquicos, por ejemplo, descuidados o rechazados, y también se una a ellos asociativamente y les transfiera su carga y así pueda pasar a la conciencia utilizándolos para deformarse. En los 3 casos que hemos dicho, lo que ocurre es que las ideas preconscientes, es decir, las ideas latentes, se enlazan a las ideas inconscientes y pueden utilizarse entonces para formar el sueño que nosotros contamos, ¿vale? Entonces, por eso nosotros vemos un sueño o contamos un sueño y nos parece absurdo porque se ha deformado a partir del deseo inconsciente trabajando con esas ideas latentes, por conexión con esas ideas latentes. Dice Freud que a partir de ahí empezará el trabajo del sueño. Es decir, cuando ya el deseo del sueño ha transferido su carga a las ideas latentes, entonces ahí lo que va a empezar es a formarse el sueño. ¿Por qué procesos? Por esos procesos que consideramos anormales. La condensación, el desplazamiento, la figurabilidad, la elaboración secundaria, a las cuales no me voy a detener por cuestiones de tiempo y porque ya lo hemos visto en otros vídeos. La cuestión es que el resultado es un producto extraño. El sueño, un síntoma, un lapsus. Ese es el resultado de los procesos psíquicos anormales. Entonces, ¿qué nos va a decir Freud? Pues va a concluir básicamente con que esta contradicción del principio de que haya en el sueño ideas que se producen en la vida diurna, pero luego estas ideas racionales diurnas aparecen en el sueño y sufren unas transformaciones que no son propias de la vida diurna, no son propias de procesos del pensamiento diurno, sino que son procesos anormales los que las transforman hasta llegar al contenido manifiesto. Esto se explica por lo siguiente.
porque durante el sueño la censura está rebajada, el deseo inconsciente transfiere su carga psíquica a estas representaciones latentes de la vida diurna, las atrae hacia sí por cadenas asociativas y eso le permite expresarse deformadamente para que la conciencia no se entere de ese deseo inconsciente que es inconciliable para ella. Entonces, estas ideas son meros instrumentos, las ideas latentes son meros instrumentos, son accesorios que lo que permiten es, por vía asociativa, conectarse al deseo inconsciente y que él se exprese. No nos importa su significado, no nos importa su contenido, sino que el deseo inconsciente pueda asociarse a ellos. Aquí concluye Freud que hay dos procesos, proceso primario y proceso secundario. El proceso primario es aquel proceso absurdo, irracional, que produce el sueño, los lapsus, los síntomas. Es decir, aquel proceso que va desde las ideas latentes del sueño hasta el contenido manifiesto, que es el relato del sueño. Estos procesos primarios son los propios del inconsciente. Y luego están los procesos secundarios, que son los propios del pensamiento racional y que son usados por las instancias preconsciente y consciente. Estos son los que tienen las ideas correctas, racionales, que se ajustan al pensamiento lógico-racional. Los procesos primarios y secundarios se llaman así no porque funcionen primero uno y luego otros, sino porque los primarios se formaron en las primeras etapas de nuestra vida y los secundarios más adelante. Podemos entender que el pensamiento racional, las funciones ejecutivas, el habla, el pensamiento, la memoria, todo esto se fue formando paulatinamente. No empezamos a hablar y a pensar racionalmente desde que somos bebés. Entonces, los primarios son estos procesos extraños y los secundarios son estos procesos normales del pensamiento. Ambos en la vida adulta funcionan de manera paralela. Y el sistema preconsciente, dice Freud, que tiende a someter al sistema inconsciente y a dominarlo, porque lo considera inconciliable. Podemos pensar que en el sistema inconsciente tenemos ideas que son infantiles, deseos que son infantiles y que son inconciliables para nuestro aparato psíquico de adulto. O sea, un deseo infantil que de repente se exprese en la mente de un adulto, no creo que el adulto lo lleve muy bien. Lo va a vivir desagradable, lo va a vivir inconciliable y además en el inconsciente hemos dicho que se atraen estas ideas latentes que son del preconsciente y que son también censuradas por él, porque también son inconciliables, pues, por ejemplo, por moral, ¿no? Porque, yo qué sé, le hemos pegado a alguien y nos sentimos mal. Entonces, tratamos de no pensar en eso. Bueno, esas ideas que luego pasan al inconsciente también van a formar parte de este sistema. Dice Freud que el primer sistema aspira a la descarga. Es decir, funciona persiguiendo la identidad de percepción. La identidad de percepción es aquella identidad es aquella que coincide con la primera experiencia del placer del niño, que luego el niño va a intentar recuperar alucinatoriamente, pero que no lo va a conseguir, porque nunca podemos recuperar algo que hemos vivido de forma exacta. Entonces eso va a mover el deseo, vamos siempre a estar buscando esa primera experiencia de satisfacción. Dice Freud que este sistema, el sistema inconsciente, que funciona buscando esta identidad de percepción, tiene elegía libre, es decir, busca cualquier idea que le pueda servir para satisfacerse. Y luego está el sistema preconsciente. El sistema preconsciente no sigue la identidad de percepción, no sigue esta cuestión de querer satisfacerse, ¿no? de buscar la primera huella de satisfacción o repetir la primera huella de satisfacción, sino que sigue lo que se llama una identidad mental. Dice que todo pensamiento, Freud, todo pensamiento preconsciente va a dar un rodeo a esa primera experiencia de placer, de satisfacción, y lo va a hacer por un rodeo, un camino que va desde esa primera experiencia, esa identidad de percepción, esa primera experiencia de placer, a otra serie de ideas o representaciones que van a ser utilizadas en la realidad para poder conseguir lo que queremos. Por ejemplo, lo que nos permite de alguna manera es diferenciar lo que deseamos de la realidad e imponer el raciocinio a los impulsos o deseos inconscientes. El preconsciente trata de evitar los procesos primarios de condensación y desplazamiento y también evitará el principio de displacer para evitar errores. Es decir, el preconsciente va a tratar de evitar los procesos primarios de condensación, desplazamiento y el principio que los rige, que es el principio de displacer, para evitar errores. ¿Por qué? Porque imaginamos que si nos dejamos llevar por los afectos o empezamos a funcionar según los procesos de condensación y desplazamiento, vamos a cometer lapsus, vamos a tener síntomas.
vamos a dejarnos llevar por algo, por una idea desagradable, en vez de pensar lógicamente. Claro, me diréis, bueno, pero eso ocurre. Claro que ocurre, porque no es un proceso exacto. Entonces comete sus fallas y ahí podemos cometer, por ejemplo, un lapsus lingüe, podemos dejar de hacer una cosa porque nos resulta desagradable. Es decir, el sistema preconsciente trata de evitar los afectos, pero realmente no lo consigue. Bueno, y eso es lo que básicamente os quería contar hoy. Recordad que Freud, no lo he dicho al final porque lo dije al principio, pero lo voy a decir ahora otra vez, es el hecho de que todo este funcionamiento funciona tanto, estos procesos que hemos hablado funcionan tanto en la patología como en la salud. Es decir, lo único que varía es la dinámica de estos procesos. Si yo reprimo mucho, va a haber mucha energía en ese aparato y la relación que hay con el preconsciente y el inconsciente va a cambiar. En cambio, si se da una mejor circulación de la energía psíquica, no va a haber tanta represión, con lo cual no se van a formar tantos síntomas. Entonces, no se trata tanto de que haya una estructura o una fisiología incorrecta, sino de cómo se relacionan esos sistemas en esos procesos de los que hemos hablado.